Juan José López, estoy haciendo el video del curso en la fase 2. Bueno, aquí pues empezamos con el tipo de cercha, que en este caso pues seleccionamos la tipo Howe. Luego pues de seleccionar dicha cercha, pues teníamos que determinar el área a cubrir dependiendo de la pendiente de la cercha, la longitud de la cuerda inferior y la cuerda superior, lo que nos daba las especificaciones de las distancias de cada uno de los segmentos de la cercha. Posteriormente hacemos un cuadro en el que especificamos cada uno de las longitudes en metros de cada elemento que hacen parte de la cercha para tener esos datos para posteriormente poder hacer el cálculo de los nodos. Luego tenemos el número de cerchas para poder cubrir un área de 10 metros por 6 metros, y entonces podemos determinar que vamos a usar 6 cerchas separadas cada una de la otra en 2 metros. Ya vemos el área de influencia de cada cercha y el perfil de construcción de las cerchas. Entonces pues cada cercha tiene un área de influencia de 3.8 metros cuadrados, que es el área en la que influencia cada cercha. Y el perfil de construcción de las cerchas se harán en perfiles de acero de A36 para poder para poder construir la estructura. Luego tenemos el cálculo de las correas de celosía, el cual vemos que necesitamos 5 correas por cada lado, lo que hace que cada cercha lleve 10 correas de celosía separadas con 1.7 metros cada una de la otra. ¿Para qué las correas de celosía? Con el ánimo de soportar las tejas de Eternit que se usarán para cubrir el área de las cerchas más 16 centímetros de voladizo, lo que hace un peso de 27.3 kilogramos, las cuales necesitan soportarse en las correas de celosía. Luego tenemos el cálculo de cargas, que empezamos por las cargas vivas, luego las cargas muertas, que las cargas muertas es el peso de la cercha, el peso de las correas, el peso de la teja, las cargas del viento, y con eso ya totalizamos las cargas para poder saber cuántos newtons necesita soportar cada cercha. En este caso tenemos 10 kilonewtons para poder distribuir esas cargas en los nodos de la cercha. Luego de hacer el cálculo de la distribución de los nodos en la cercha, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos, en los cuales podemos observar que tenemos 7.22 kilonewtons en los que no están a los costados y 3.61 a los que están en los costados, en los apoyos de la cercha. De esta manera calculamos los nodos y la distribución de las cargas en los mismos. Cordial saludo, compañeros, mi nombre es Vicky Escobar. Estaré presentándoles a continuación la tercera fase del proyecto de curso correspondiente al cálculo de fuerzas internas por el método de los nodos. La cercha que hemos venido tratando en nuestro proyecto es una cercha tipo Howe. Tiene una distancia de 12 metros, 6 tramos de 2 metros cada uno. Tiene una carga de 3,61 kilonewtons en el punto A y en el punto G, y tiene carga de 7,22 kilonewtons en cada uno de los puntos de la cercha respectivamente. La altura máxima de nuestra cercha es de 2.8 metros.
Para calcular las fuerzas internas en cada uno de los puntos de nuestra cercha, debemos calcular con anterioridad las reacciones que se presentan en los soportes de la cercha, es decir, en el punto A y en el punto G. Debemos recordar que todas las cargas que van hacia abajo y hacia la izquierda son negativas y las que van hacia arriba y hacia la derecha las tomaremos como positivas. Entonces, en este caso, tenemos que las fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, pero nuestra cercha no maneja cargas en el eje de las abscisas. Entonces tenemos que A de X es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tenemos la fuerza AY más la fuerza GY menos todas las fuerzas que actúan en cada uno de los elementos de nuestra cercha. Entonces tenemos 5 puntos en los cuales la magnitud que se maneja es 7,22 kN, entonces sería 5 por 7,22 kN menos las cargas que se manejan en el punto A y en el punto G, que son 3,61 kN por 2. Esto nos da como resultado una ecuación donde tenemos AY más GY igual a 43,32 kN. Entonces tenemos que la sumatoria de momentos en A sería igual a la carga por la distancia que se presenta en cada elemento de la cercha. Entonces tendríamos 7,22, que es la carga de todos los puntos B, C, D, E y F respectivamente por sus distancias, 2, 4, 6, 8 y 10 metros. Todo esto más la carga que se maneja en G, 3,61 kN por la distancia total de la cercha, menos la fuerza GY por la distancia total. Todo esto es igual a 0. Esta ecuación nos permite despejar el valor de GY, que nos da una magnitud de 21,66 kN. Con este valor podemos reemplazarlo en nuestra ecuación anterior y así obtener el valor de AY, 21,66 kN. Aquí confirmamos que nuestra cercha se encuentra en estado de equilibrio, lo que quiere decir que los valores que se den para los elementos BL, CK, EI, FH, van a ser los mismos valores porque se encuentra en equilibrio. Entonces tenemos que GY es igual a AY. Bueno, entonces entramos a calcular las fuerzas internas por el método de los nodos. Para esto debemos hacer un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los puntos que vamos a analizar. Entonces, para este caso, el nodo A, vamos a analizar las fuerzas que se ejercen en el eje Y y las fuerzas en el eje X. Entonces, para este caso tenemos que en el eje X tenemos el elemento AL que se encuentra sobre el eje, AL más el elemento AB por el coseno de 25, que es el ángulo que está manejando, y por estar sobre el eje de las X, entonces empleamos el coseno. En el eje Y tenemos el elemento AB por el seno, ya que vamos a trabajar sobre el eje de la Y, entonces AB por el seno de 25 menos 361, que es la carga, la fuerza 361 que va hacia abajo, por lo tanto es negativa, más la fuerza que calculamos como reacción, 21,66 kN, esto es igual a 0. Entonces esto nos permite despejar operando el valor del elemento AB, que corresponde a menos 42,70 kN, lo que nos indica que es un elemento que se encuentra en compresión, ya que su magnitud es negativa.
Ya obteniendo este valor, podemos despejar el valor de AL, ya que lo hemos reemplazado en esta ecuación y nos arroja una magnitud de 38,7 kilonewtons positivo, lo que quiere decir que es un elemento que se encuentra en tensión. Calculemos ahora los valores de LK y LB, que son los valores desconocidos para el nodo L. Debemos tener en cuenta que al momento de hacer nuestro diagrama, debemos tratar de que solo hayan dos valores desconocidos en nuestro diagrama para poder trabajar. En este caso tenemos que en el eje de las X tenemos dos elementos, LK y AL. LK hacia la derecha positivo y AL hacia la izquierda lo tomamos como negativo. Entonces sería LK menos AL, esto es igual a 0. Despejamos y encontramos que LK es igual a AL. Entonces el valor de LK sería 38,70 kilonewton, un elemento que se encuentra en tensión. En Y tenemos el elemento LB, como se encuentra sobre el eje, no tiene una magnitud, su magnitud es 0, lo que nos indica que es un elemento de amarre. Para el nodo B, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y tenemos representadas las fuerzas y los elementos que tenemos en ese nodo. Entonces, en el eje X tenemos BC por el coseno de 25, porque estamos trabajando sobre el eje de las abscisas, entonces utilizamos el coseno de 25 más BK por el coseno de 25 menos AB por el coseno de 25, esto es igual a 0. Operando nos queda una ecuación, BC más BK es igual a menos 42,70 kilonewtons. Entonces, calculamos los elementos que se encuentran en Y. Tenemos que BC por el seno, porque estamos trabajando sobre el eje de las ordenadas, menos el seno de 25, menos BK por el seno de 25, menos AB por el seno de 25, menos 7,22 kilonewtons. Recordemos que las cargas que van hacia abajo y hacia la izquierda son negativas y las que van hacia arriba y hacia la derecha son positivas. Todo esto es igual a 0. Despejamos y nos queda una ecuación parecida a la de arriba. Tenemos un sistema de ecuaciones el cual podemos resolver por cualquiera de los métodos ya estudiados. En este caso lo resolví por el método de eliminación. Entonces aquí obtenemos el valor del elemento BC y BK. Ambos son elementos que se encuentran en compresión ya que son magnitudes negativas. BC menos 34,15 y BK menos 8,55. Para el nodo K tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Los elementos que están actuando en el eje X son KJ, LK menos BK por el coseno de 25. Esto es igual a 0, despejamos, operamos y tenemos como resultado la magnitud del elemento KJ, que tiene una fuerza de 30,96 kilonewton, es un elemento que está en tensión. En el eje Y tenemos CK más BK por el seno de 25 igual a 0. Despejamos CK y tenemos una magnitud de 3,61 kilonewtons, es un elemento que se encuentra en tensión. Para nuestro nodo C,
hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y tenemos que en el eje de las X tenemos ACD por el coseno de 25 más CJ por el coseno de 43 menos BC por el coseno de 25, esto es igual a 0. Operamos y nos queda esta ecuación, CD por el coseno de 25 más CJ por el coseno de 43 grados es igual a menos 30,95 kilonewtons. En Y calculamos nuestras fuerzas, entonces tenemos CD por el seno de 25, tenemos CJ por el seno de 43, tenemos a CK menos CK es una fuerza que va hacia abajo, menos BC por el seno de 25 menos 7,22 kilonewtons igual a 0. Operamos y nos queda una ecuación parecida a la anterior, CD seno de 25 menos CJ seno de 43 igual a 3,57 kilonewtons. Tenemos nuevamente un sistema de ecuaciones que podemos resolver por cualquiera de los métodos estudiados. Tenemos entonces los resultados de CD y de CJ, elementos que se encuentran en compresión con magnitudes de menos 27,77 kilonewtons y menos 10,77 kilonewtons respectivamente. Para el nodo D tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y calculamos las fuerzas que se encuentran en el eje X. Para este caso tenemos al elemento DE por el coseno de 25 menos CD por el coseno de 25, esto es igual a 0. Despejamos y nos damos cuenta que el elemento DE es igual al CD. Por lo tanto, el valor de DE es menos 25,77 kilonewtons, es un elemento que se encuentra en compresión ya que es una magnitud negativa. Entonces, para las fuerzas que actúan en el eje Y tenemos a 7,22 kilonewtons, es una fuerza negativa ya que está actuando hacia abajo, menos DE por el seno de 25, menos DJ, menos CD por el seno de 25, todo esto igual a 0. Entonces operamos y despejamos y obtenemos el resultado de la magnitud del elemento DJ, que es 14,58 kilonewtons, es un elemento que se encuentra en tensión. A continuación tenemos la tabla resumen. En esta tabla podemos corroborar lo que decíamos, que nuestra cercha se encuentra en equilibrio y por tal motivo hay puntos que tienen el mismo valor que otros. En este caso, por ejemplo, el elemento AB y FG lo llamamos nodos gemelos porque tienen la misma fuerza, tienen la misma magnitud, es decir, la primera mitad de la cercha, los valores de los elementos que se encuentran en la primera mitad de la cercha son los mismos valores de los elementos que se encuentran en la segunda mitad de la cercha. Entonces tenemos AB y FG, tenemos BC y EF, BK y FI, CK, EIE, CJ y EJ, CD y DE son elementos que se encuentran en compresión ya que sus magnitudes son negativas. El resto de los elementos AL y GH, LK, HI, KJ, IJ y DJ se encuentran en tensión ya que sus magnitudes son positivas. Y los elementos LB y HF tienen una magnitud de 0 ya que son elementos de amarre. Compañeros, esta ha sido mi presentación, espero sea de su agrado, que haya sido lo más clara posible. Ha sido un placer trabajar con ustedes, me encuentro muy agradecida con nuestro tutor por la oportunidad, por aprender todo lo que he aprendido y ante todo pues a fortalecer las relaciones interpersonales por este medio. Ha sido maravilloso, muchas gracias y muchos éxitos.
Mi nombre es Juan José López, estoy haciendo la presentación del proyecto de curso en la fase 4. Bueno, aquí encontramos primero la cercha que fue seleccionada, que fue la cercha tipo Howe con las diferentes cargas que tiene cada uno de los nodos a lo largo de la estructura. Luego tenemos pues una tabla de resumen en la que se especifican los nodos gemelos, la fuerza que hay en cada uno de esos nodos y si está cada uno en compresión o tensión. Ahí ya vemos la longitud de los elementos y en esta tabla de resumen pues podemos, como su nombre lo dice, encontrar todos los elementos e información de toda la cercha y todos sus datos. Luego vienen los cálculos de seguridad que son los que definen si las estructuras soportan el peso y si los materiales son los adecuados para poder realizar la construcción de la misma. Bueno, luego tenemos el cálculo de nodos en tensión, que es los nodos gemelos, que es AL y HG, que son los segmentos en los que se encuentran los nodos y estos están en tensión. Luego vemos que el factor de seguridad aplica para cada uno de los nodos y el cálculo es el adecuado. Posteriormente tenemos una tabla en la que se encuentran los cálculos de nodos en compresión, en el cual se demuestran cada una de las fuerzas, sabiendo que todo está en compresión, y el factor de seguridad para poder determinar si es viable o no hacer este tipo de cosas. La manera en la que se realiza la verificación de estos nodos es por el método de secciones, en el cual simplemente se toma una parte de la estructura y se calcula si los cálculos han sido del modo adecuado o no.